Buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la inminente victoria ucraniana. Hoy vamos a intentar recopilar todas las cosas que nos han pasado entre la semana pasada y hoy. Hoy hemos tenido un fuerte bombardeo ruso. Ya empieza la época de bombardeos masivos porque nos acercamos al invierno. Y los rusos, como luchan contra los civiles ucranianos, es el objetivo principal de esa guerra, aterrorizar a los ucranianos, hacer que no se pueda vivir en Ucrania. Entonces, a lo que hacen es ya empezar a luchar contra todo lo que es infraestructura civil, industrial y agrícola, porque ahora mismo estamos en la época de la recolecta de cosecha de este año, y entonces hay muchas empresas agrícolas que tienen sus almacenes llenos, como empresas atacadas en Chernihiv, en Mykolaiv, en Odessa, y Rusia está atacando eso, el sector agrícola ucraniano. Desgraciadamente hubo un impacto muy fuerte en el edificio residencial en Dnipro. Hoy hay más de 3 muertos en diferentes ciudades, básicamente en Dnipro, y 30 heridos, por lo menos. Estamos hablando de las ciudades como Pavlograd, ya he dicho Odessa, Mykolaiv y algunos pueblos alrededor de Kiev. Mientras tanto, Ucrania también bombardea Rusia y estamos luchando contra las refinerías, imponiendo nuestras sanciones. Hoy han sufrido 2 refinerías rusas. Son ataques sistémicos, gente. Algunas refinerías reciben sus ataques por segunda, por tercera o incluso por quinta vez. Entonces, estamos hablando de la refinería de Saratov, donde fue impactada la unidad de mezclado de diferentes tipos de petróleo. Y también fue parado el aeropuerto de Saratov y también la refinería de Novokuybyshev. Entonces, son los golpes ucranianos que se han intensificado en los últimos más o menos 2 meses con la llegada de una nueva unidad, que son las tropas de sistemas no pilotados, y junto con otras unidades de ejército ucraniano, ellos hacen esos ataques para ir poco a poco deshabilitando a la industria petrolera rusa. Entonces, ya dicen que hay a veces déficit de combustible, no solamente en las regiones fronterizas como con Ucrania, ¿no?, donde está cerca el frente y donde ellos están más expuestos, digamos, sino también hasta en Moscú. Se han ya notado algunos cortes de algunas gasolineras que no abren o que no tienen petróleo. Así que Ucrania también, claro, Rusia es un país enorme. Y en los tiempos de Napoleón, o incluso en los tiempos de Hitler, era una desventaja para aquellos que han venido a atacarla, porque, 9.000 kilómetros de extensión, hay que llegar hasta ahí, ¿vale? Entonces, ahora es al revés. Ellos tienen que cubrir con sus sistemas antiaéreos esos 9.000 kilómetros donde tienen esparcida su industria militar, sus refinerías, y es muy complicado porque Ucrania, antes de atacar esas refinerías, ya iba haciendo daño a los sistemas antiaéreos, tanto que muchísimos sistemas rusos de S-300, S-400, incluso S-400 han sido ya destruidos por el ejército ucraniano. Entonces Rusia hace, no sé, unos 10 días pidió a Turquía venderles de vuelta los sistemas S-400 que habían vendido a Turquía no sé cuántos años. ¿Vale? Esos sistemas no son muy eficaces, pero a no tener nada, no sabemos si Turquía les ha dicho que sí. En teoría no debería, porque es un país de la OTAN, no puede ni revender esas armas a Rusia. Pero eso quiere decir que sienten la falta ante los ataques con drones ucranianos, porque algunos sistemas que ellos tienen antimisiles, como Panzer-S, no funcionan contra los drones, ¿vale? Tienen que ir adaptándose. Así que esto es una de las noticias. Otra es que Europa está ya adoptando algunas medidas, como por ejemplo limitar las cuotas de compra de gas líquido ruso y también bajar el precio de petróleo ruso a nivel de $47.6. Y esto entra en el paquete 19 de las sanciones, que también incluye algunas medidas contra criptodivisas
y contra empresas petroleras rusas. Obviamente, no son sanciones que van a deshabilitar Rusia. Europa no tiene capacidad de tomar esas sanciones todavía, aunque podríamos hablar de las sanciones contra Rosatom, contra muchísimos funcionarios rusos, contra los familiares de los rusos que están promoviendo la guerra, pero todo esto queda como queda, ¿no? Y además, para aprobar este paquete, Europa todavía tiene que sobornar a a Orbán, que este tiene su carta de oro y siempre la juega. Entonces, ¿qué más tenemos? Estonia. El ataque de ayer a Estonia todavía no ha habido ninguna reacción, digamos, de la OTAN, pero es posible, como yo he dicho, que Estonia querrá derribar estos aviones como lo hizo Turquía en 2015. Ahí el cazas ruso Su-24, creo que entró en el espacio turco, se quedó ahí 5 minutos y los turcos, que eran amigos de Putin entonces, no tenían ni siquiera una confrontación en el ámbito de la OTAN, aunque ya los rusos ocuparon la península de Crimea, estamos hablando del año 2015, y había una guerra híbrida y Turquía sabía perfectamente qué es lo que pasaba. Entonces ellos ni siquiera tuvieron que consultarlo con la OTAN, lo derribaron y Putin se lo tragó, pero se lo tragó a tal punto que luego ni le ha dicho ni mu a Erdogan. Y eso es lo que deberían hacer los militares de la OTAN en los países como Estonia, ¿no? O como Polonia, que dicen que después de Estonia entraron 2 cazas rusos más a una plataforma que estaba en el mar Báltico polaca de petróleo. Entonces, hay una crisis de liderazgo, hay una crisis que potencia todos esos ataques y sabotajes rusos, porque ya os he dicho ayer lo del sabotaje en el espacio, hoy tenemos ya sabotaje en los aeropuertos europeos, que ha sido hackeado su sistema de operación. Estamos hablando de Londres, de Bruselas y de Berlín. Probablemente habrá sido Rusia también. Y hablando del frente, los rusos siguen atacando, siguen atacando, incluso van ocupando algunos pueblos más en la región de Dnipropetrovsk, por ejemplo. Pero han fallado su famosa ofensiva rápida en Dobropilla, y ayer salió el comandante Syrskyi diciendo que les costó 2.456 bajas, entre ellos como 1.322 muertos, y muchos prisioneros de guerra. Varias brigadas se quedaron en esta dirección rodeadas y siguen rodeadas, cercadas por el ejército ucraniano, y probablemente vamos a intentar eliminarlas. Pero Rusia dicen que va enviando refuerzos, así que no sabemos si vamos a conseguir destruir esas brigadas. Si lo conseguimos, será una cosa muy importante en la dirección de Pokrovsk, que ya mostrará que la operación de Pokrovsk ha fallado. Y también las fuerzas ucranianas están intentando repeler las tropas que entraron en Kupiansk. En particular, han inundado aquel gasoducto por el cual los rusos se movían, por lo tanto ellos ahora no pueden usarlo como una ruta de refuerzo, pero todavía quedan muchas tropas, algunas tropas en el norte de Kupiansk, y todavía no hemos hecho gran cosa para recortar ese triángulo que yo os he mostrado ya en los vídeos anteriores. Así que vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos el refuerzo de ataques rusos en la región de Siversk y Limán. Entonces estamos hablando de que es otro trecho peligroso donde pueden ya aparecer los grupos de sabotaje alrededor de esas localidades, ¿vale? Entonces los rusos siguen avanzando en esta dirección. Vamos a ver si conseguimos retenerlos o vamos a escuchar algunas noticias desagradables, como la entrada de los rusos disfrazados a las localidades ucranianas. Ayer hubo una llamada de Trump a Xi, donde han hablado de muchas cosas. Trump ha publicado ya esto en sus redes sociales y, por supuesto, Trump y Xi tienen muchas historias que hablar, ¿no? Porque son ahora 2 grandes potencias mundiales. Entonces, entre el comercio, el fentanil, ¿no? El fentanil que es un problema de drogas en los Estados Unidos, y también han hablado de la eventual finalización de guerra rusa contra Ucrania. No sabemos en qué va a terminar esto.
pero probablemente cuando se vean en persona vamos a tener algunas cosas un poquito más definidas. Y para terminar, solo quiero decir que la ola de suicidios de los altos directivos de las empresas importantes rusas sigue. Esta vez estamos hablando, creo que son ya más de 20. Algunos se han suicidado ya junto con sus familias enteras, desde el inicio de la guerra, me refiero. Y ahora se llama el tío que era el director de una empresa, Umatex, se llama Alexander Tunin, y se suicidó con un rifle, dejando en la calle, en su coche, cerca de su coche, dejando una notita que él ha estado 5 años de depresión y ya no puede seguir. Una notita súper rara. Y este tío era uno de los principales subcontratados de la fabricación rusa de drones Shahed. Bueno, entonces es lo que, bueno, a nosotros cualquier noticia de estas nos viene fantásticamente bien, y con esto y un venceremos, ay, por favor, una suscripción, un compartir de este vídeo y un comentario, que yo veo que me han bajado visualizaciones mucho, no sé por qué, en las últimas 2 semanas. ¡Buf! Será que la guerra de Ucrania no entra en las prioridades de mis suscriptores. Pero venceremos. Y gracias por vuestra lealtad. Realmente yo valoro mucho vuestra presencia en mi canal. Venceremos, ¿eh?